Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este segundo encuentro que Amigos de la Universidad de Tel Aviv organiza con la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. En este curso tan hermoso que es una aproximación a la escultura, en el primer encuentro hablamos sobre el Renacimiento, con la figura de Michelangelo Buonarroti, y el Barroco, con la figura de Gian Lorenzo Bernini. Hoy, en este segundo encuentro, nos vamos a dedicar a los neoclásicos y simbolistas Antonio Canova y Auguste Rodin. Quiero agradecerle mucho al director de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, el señor Julio César Crivelli, a Andrés Grebnikov, que es el director ejecutivo de la asociación, a Mariano Gilmore, que es el coordinador de educación, y a todos los chicos que intervienen en el departamento técnico de compaginación y de edición de los videos. Para desarrollar esta conferencia nos vamos a ir como siempre bajo la guía de Susana Smulevisi, que es coordinadora general del área educativa y directora de la carrera de Historia del Arte y cursos de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes. Quería solamente, a modo anecdótico, contarles, porque tal vez pocos conozcan un aspecto diferente de la vida de Antonio Canova, al que Italia debe un reconocimiento muy especial por haber contribuido con su actividad a la formación de modernos conceptos de tutela y salvaguardia del patrimonio cultural. Antonio Canova fue embajador de la Santa Sede con el cargo de ministro plenipotenciario para la tutela y la salvaguardia del arte italiano. Él era un observador muy perspicaz de todos los artistas italianos desde siempre hasta su época inclusive. Y cuando fue la invasión napoleónica en Italia, se produjo una gran salida, por no decir una palabra más fea, que es robo, de obras de arte de Italia, que Napoleón trasladó a París por vía terrestre y marítima, como podía, en aquellos tiempos, según sean las ciudades del norte de Italia o hasta Roma, que hasta ahí llegó, digamos, porque él sabemos que quería crear su museo universal en el Palacio del Louvre. Sabemos que cuando en 1815 Canova va a París, viaja a París, en el primer mes ya él puede codificar 249 obras de arte que fueron robadas de Italia, de un total más o menos de 504, 506 obras, o sea que casi la mitad. Debo decir también que no es solamente Italia el único país que fue perjudicado en esto, sino que él también antes, en años anteriores, en 1794, cuando pasó por los países flamingos, también llegó a París una gran cantidad de obras de estos artistas. Con los trabajos que hizo y con los escritos que hizo Canova, se forjó como un sedimento que finalmente tuvo un éxito en el año 1954, después de la guerra, y precisamente con el gran robo de obras de arte por parte de los nazis. Se hizo una convención en La Haya, donde se firmó precisamente un tratado de tutela de los bienes culturales, al que adhirieron bastantes países, pero esto fue ratificado en el año 2014 por 216 países. Y hoy en día todos esos países se comprometen precisamente a tutelar el patrimonio cultural de cada país en caso de guerra. Veremos si se puede cumplir.
Bueno, ahora los dejo para que disfruten y se deleiten con esta hermosa charla a cargo de la licenciada Susana Smolevici. Les recuerdo antes una cosa, el martes próximo, el martes 22, vamos a tener una clase apoyada por videos musicales, dada por nuestro amigo de la casa, el licenciado Pablo Coan, con digamos, el tema de Robert Schumann y Clara Wieck. Realmente es muy interesante, van a conocer muchas cosas que son desconocidas para muchos. Un matrimonio de dos pianistas y compositores excepcionales. No se olviden, lo van a disfrutar. Muchas gracias y los esperamos y a disfrutar la charla de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Segundo encuentro de una aproximación a la escultura y en este caso Antonio Cánova y Auguste Rodin. Empezamos entonces con Antonio Cánova. Oriundo de la localidad de Posaño, es un artista que va a ser famoso en su tiempo porque va a convivir, contemporáneo de hecho, tanto con el gran Francisco de Goya y Lucientes como con el gran pintor David. Él mismo va a protagonizar conjuntamente con David la trilogía de artistas que forman el neoclasicismo europeo. Nació entonces en Posaño, en la República Veneciana, cerca de las colinas de Asolo, y ante la muerte, siendo muy chico, de su papá, y teniendo un padre que era tallador de piedras, y teniendo también un abuelo materno que era picapedrero, dedicados todos a la escultura o a formas decorativas de la escultura, van a reconocer de muy joven su talento. Proveniente de una familia con escasos recursos, recién va a ser en 1767 cuando se dirige a la ciudad de Venecia para realizar sus estudios. De esa manera va a tener posibilidad de acceder a colecciones privadas y también a la colección de esculturas correspondientes a la Academia de la ciudad de Venecia. Recuerden entonces que en ese siglo XVIII la República de Venecia era una república aristocrática de digamos, considerando que era un espacio particularmente estratégico porque justamente por Venecia ingresaban del Oriente las obras artísticas. Él mismo va a tener contacto con coleccionistas de importancia, como es el caso de Filippo Farsetti, que le va a dar contactos y la posibilidad que él mismo pudiera observar, estudiar las esculturas en la casa justamente de otros coleccionistas privados. Muy virtuoso, siendo muy joven, es un artista precoz, va a recibir gran cantidad de encargos y inicialmente se va a dedicar a hacer escultura decorativa, en general trabajando el mármol para poderosos coleccionistas. De este primer momento, de los primeros años 70, o por lo menos hasta 1778, entre 1770 y 1778, Cánova va a realizar una serie de obras donde todavía la herencia de las artes correspondientes al rococó se va a hacer sentir. Es el caso entonces de obras como Orfeo Eurídice, que ustedes tienen frente en esta fotografía, en donde lo que podemos ver es una gran expresividad, un cierto intimismo, cierto toque erótico, ¿por qué no decirlo?, que va a ser un elemento que Cánova va a aplicar justamente a las esculturas neoclásicas. No solamente Orfeo Eurídice, también el conjunto correspondiente a Dédalo e Ícaro, en el cual Cánova va a poner especial atención en cierta relación intimista que existía entre ese padre y ese hijo. Entonces, sus primeras obras de marcada influencia estilística rococó. Ahora bien, en 1778 Cánova se va a dirigir a la gran ciudad de Roma.
no solamente para continuar con su formación, sino porque en esa segunda mitad del siglo XVIII, Roma era una ciudad clave, estratégica en todo aquel que tuviera que ver con la formación artística. Va a pasar por Bolonia, va a pasar por Florencia para seguir su perfeccionamiento, pero cuando llegue a Roma se va a encontrar con un mundo extraordinario. Para explicar un poco la situación romana, tenemos que considerar que en 1746 y en 1748 fueron descubiertas las ciudades de Pompeya y Herculano. Ese descubrimiento de esas ciudades, que si bien detenido prácticamente en los años 70 después de Cristo, a través de la erupción del consabido y conocido volcán, del volcán Vesubio por supuesto, decía que esas ciudades que se van a detener en tiempos del primer imperio romano van a llenar a la ciudad de Roma en ese siglo XVIII de gran cantidad de obras de arte, de pinturas, en fin, de distintos elementos. Y Roma, en ese momento, justamente en la segunda mitad del siglo XVIII, se va a transformar en una ciudad estratégica, centro de debates intelectuales, justamente por la llegada de todas esas tallas y esculturas de origen romano y griego también, y en donde se va a descubrir en ese momento que gran cantidad de las esculturas que se tenían por griegas en realidad se trataba de copias romanas. Lo que también se va a producir en ese momento es el conocimiento de productoras, de talleres que se van a empezar a instalar, en donde a grandes descubrimientos van a corresponder la creación de esculturas y de falsificaciones de esculturas que se van a producir justamente en ese siglo XVIII. Lo que también va a existir en Roma es encuentros, salones, lugares de debate, lugares de discusión, entre los cuales podemos encontrar algunos intelectuales notables, como fue el caso de Winkelmann, el primer historiador justamente del arte, y también cardenales, ¿sí? Como coleccionistas que podían llegar no solamente a exhibir las obras que ellos mismos compraban en los yacimientos de Pompeya y Herculano, sino también gente que iba a copiar estas esculturas que realmente eran únicas y que se descubrían y que no se sabía de su existencia. Justamente en ese momento llega Cánova, inspirado, estimulado por todo este espíritu de adoración al pasado clasicista, y él mismo empieza a trabajar y a producir una serie de obras. Por ejemplo, es el caso de esta que tienen ustedes frente en su pantalla, como es el caso de Teseo y el Minotauro. Lo que va a hacer Cánova va a ser aportar novedades. Este encuentro entre estos dos personajes usualmente. Por lo general se representaba la lucha entre Teseo y el Minotauro como una suerte de tensión. Lo que Cánova va a hacer, y que es profundamente original, es representar el momento en que ya la lucha ha terminado, Teseo ha vencido al Minotauro, y esta situación de la mirada de Teseo sobre un Minotauro vencido, acabado, va a ser la gran originalidad de su composición. La acción está consumada. También van a proponerle la representación o la realización de una serie de tumbas, y será particularmente la tumba que él va a realizar sobre Clemente XIV, uno de los papas, en donde va a producir una gran innovación. Esta tumba va a tener un cambio notable de cómo las tumbas se venían realizando, por ejemplo, las que estuvimos trabajando la clase pasada con Bernini. Recuerden ustedes, había ropajes agitados, había mármoles policromos, había juegos de luces y sombras, había una gran teatralidad. En este caso, la tumba es totalmente distinta. No hay ninguno de estos elementos, pero fundamentalmente aparece en el cúmulo de esta tumba el Papa, rodeado apenas de dos elementos, dos virtudes que lo acompañan: mansedumbre y templanza. Pero fundamentalmente la gran innovación va a ser la ruptura
ruptura de la estructura piramidal que usualmente se representaba, en donde la imagen de Clemente tiene un gesto impresionante, levanta su mano y su brazo derecho como dando algún tipo de bendición y rompe la estructura piramidal. El único elemento innovador que aparece en este caso es digamos, el asiento donde está ubicado justamente el Papa, que es de un mármol apenas rosado. Entonces, innovación en representaciones tradicionales, Teseo el Minotauro, innovación en la representación de monumentos funerarios o tumbas, ruptura de la tradición. Lo cierto es que Canova empieza a trabajar con una nueva estética y con una nueva propuesta. A partir de los años siguientes, ya en los años 80, en los años 90, sus trabajos van a tener que ver con mucha producción. Esto es interesante, él tenía un taller que trabajaba para él. En el taller lo que hacían era fundamentalmente llevar la parte básica de la escultura, cuya idea tenía que ver directamente con Canova, y lo que va a hacer el maestro es terminar, hacer los acabados, ¿sí?, de cada una de las tallas que estaban programadas. Entre esas tallas vamos a ver una obra que es famosa dentro de su producción, que es Eros y Psique, en donde Canova va a aportar una gran innovación, que es un acabado muy refinado, muy exquisito, pero sobre todo una textura táctil justamente de la escultura. A partir de la utilización, a veces de cenizas, a veces de piedra pómez, él va a trabajar, pulir la superficie escultórica, creando una textura que prácticamente es táctil. Se podría decir que el tema de Eros y Psiques es un tema que está representado por la tradición, pero que él lo toma desde una manera bastante anticlásica. ¿Por qué? Porque tomando como modelos algunos modelos pictóricos, sobre todo románticos, tanto ingleses como franceses, lo que va a utilizar es esta situación mitológica exaltando cierto erotismo adolescente. Y lo que se ve claramente son detalles anatómicos muy refinados, hay caricias, está la situación casi cercana a que ellos se besen entre dos jóvenes que son muy jóvenes. La otra característica de esta composición es la polifocalidad, esto es, a medida que vamos recorriendo la composición, la misma va teniendo novedades, aportes, distintos puntos de vista, como es este caso, una vista lateral de dicha composición. Lo cierto entonces es que este trabajo de hacer acabados de cada uno de los ejemplos que se le va a encargar, le va a llevar un esfuerzo físico muy grande. El uso de algunos implementos como el trépano lo van a llevar a tener problemas de salud serias, se le va a hundir el esternón, y además, unido a esto, la invasión francesa sobre Roma, sobre todo las invasiones napoleónicas en su expansión, como se va a producir en el año de 1798, él se va a retirar a su localidad natal, Posaño, se va a dedicar momentáneamente a la pintura y también va a empezar a recibir algunos encargos internacionales del imperio austrohúngaro, del imperio fundamentalmente austríaco. Va a recibir un encargo de Viena, que es la realización de un cenotafio de la archiduquesa María Cristina, y también la realización de una de las obras que van a ser las más famosas, que será la de la representación de Perseo y la cabeza de la Medusa. En lo referido a la tumba o cenotafio correspondiente a la archiduquesa María Cristina de Habsburgo, se podría decir que otra vez va a experimentar, casi les diría desde lo arquitectónico, con esta representación de una tumba. Va a romper directamente con la idea de ese monumento estructurado sobre un podio,
Muy por el contrario, él va a hacer una representación de una suerte de arquitectura que se refiere en general a una pirámide. La archiduquesa va a aparecer representada en esta pirámide en el rosetón que aparece en la parte superior. Las figuras nunca representan a la muerta, más bien representan distintas edades de los seres humanos. Lo cierto entonces es que esta representación muy innovadora acerca de las distintas edades de los hombres, la presencia de algún ángel, haciendo alusión a la gran cantidad de trabajos de caridad que esta archiduquesa llevaba adelante, y su imagen representada simplemente en un rosetón va a dar lugar a ciertas interpretaciones acerca de la actividad que se producía fundamentalmente en Viena y la presencia de una cantidad de encuentros masónicos, de una carga simbólica muy importante que se producía en la capital del imperio por ese tiempo. Entonces, el encargo de la tumba de la archiduquesa y para entonces la realización de Perseo con la cabeza de Medusa, y en este caso su experiencia romana va a tener bastante que ver. El modelo de ese Perseo con la cabeza de Medusa está tomado de la pieza más importante que se va a encontrar justamente tanto en Pompeya como Herculano, que se llamó el Apolo del Belvedere. La misma postura para el Perseo que el Apolo del Belvedere, una pieza que pertenecía al cardenal Alessandro Albani, un personaje con el cual Antonio Canova había tenido relación y obviamente había visto gran parte de su colección. Entonces, su Perseo con la cabeza de Medusa, inspirada en la pieza encontrada más importante de la época. Otra obra que tiene que ver con el amor de dos personajes, en este caso Venus y Adonis, una postura muy natural, muy cotidiana, Venus apoyada, Venus es abrazada por Adonis y ella se apoya de una manera así muy cotidiana sobre el hombro justamente de su enamorado. Una vez que empezamos a rodear justamente a la pieza, vamos a ver que la presencia de la polifocalidad también, como en el caso de la obra que veíamos hace apenas unos momentos, también la misma talla tendrá distintas apreciaciones desde distintos justamente puntos de vista. Una pieza que va a ser muy original, en donde justamente Canova va a ser pionero en crear la tipología que es una mujer de rodillas, tiene que ver con su Magdalena penitente, una postura que es innovadora, novedosa, distinta y que después será homenajeada justamente por el artista que vamos a trabajar en la segunda parte de esta clase, que no es otro que Rodin. Invitado por Napoleón Bonaparte, viajará a París, va a retratar a Napoleón y a la familia justamente de Bonaparte, va a retratar a su madre, va a retratar a su mujer, y también se podría decir que recibe algunos reconocimientos por parte del papado. Va a ser nombrado inspector general de Antigüedades y Bellas Artes en los Estados Pontificios. Recuerden entonces que en ese momento en Roma se manejaba una gran cantidad de antigüedades, de esculturas y de objetos de muchísimo valor artístico. Esto tiene que ver con un reconocimiento a su conocimiento, un reconocimiento obviamente a su saber. Cuando va a ir de viaje, justamente cuando va a llegar a París, allí va a producir un retrato de Napoleón Bonaparte como Marte pacificador, un retrato que va a ser inspirado por una de las obras más clásicas de la historia del arte, que no es otra que el Doríforo de Policleto, pero lo va a representar de una manera muy especial, que es desnudo, y esto no va a contar con la simpatía justamente del retratado. Dos cosas para tener en consideración cuando vemos, por un lado, el hecho de Marte pacificador, el dios de la guerra como un hombre pacificador, característica que tenía muy poco que ver fundamentalmente con el emperador Napoleón Bonaparte. Pero por el otro lado, el hecho de ubicarlo desnudo crea una situación bastante ríspida justamente en cuanto a un monumento
digamos, honorífico justamente para el gran emperador. El otro retrato que va a ser de una familiar de Bonaparte será de la gran Paulina, Paulina Borghese, la hermana de Napoleón, que se había casado justamente con este príncipe italiano llamado Borghese. Paulina será representada como una Venus vencedora, una Venus victoriosa, y de hecho se la representa tirada en un chaiselong, bueno, acostada, recostada en un chaiselong, teniendo en su mano la manzana de la discordia, que es la manzana que define que justamente Venus es la diosa más bella de todas las diosas. Paulina entonces, otra vez desnuda, con digamos, con un género que rodea su cadera, está tirada, como yo les decía, está expandida en una chaiselong, y esta postura va a estar directamente vinculada con una buena cantidad de obras que contemporáneamente se vienen haciendo, como puede ser la de Madame Récamier y la maja tanto desnuda como vestida, en el caso de Madame Récamier por Jacques Louis David, en el caso justamente de la maja, obras de Goya. La Paulina entonces está en esta trilogía, ¿sí?, entre pintura y escultura, haciendo con las obras que contemporáneamente se van a realizar. Hacia 1810 va a ser presidente de la Academia Italiana, de la Academia Romana justamente de San Lucas, y hacia 1815, cuando se produzca la caída de Napoleón Bonaparte, va a viajar justamente a Londres. En Londres va a realizar, en realidad va a llevar, ¿sí?, una escultura que él realizara acerca de un personaje importantísimo para la cultura británica, que tiene que ver con el reconocimiento de las artes clásicas, y que es un retrato que va a ser de Lady Emma Hamilton, que era la mujer tal vez del anticuarista y el diplomático más importante que se llevó a cabo justamente, o que existió para esta época, en Inglaterra. Un hombre que vivía en Nápoles, un hombre que va a ser muy reconocido. Hoy día lo podemos evocar, su personaje lo podemos evocar a través de la novela de Susan Sontag llamada El amante del volcán. Este personaje es William Hamilton, un diplomático, coleccionista, arqueólogo y también un estudioso de los volcanes. Decía entonces que, y a manera ya de ir cerrando este tema, Antonio Canova va a realizar algunas esculturas que son realmente extraordinariamente bellas, con un gran sentido clásico y con esa idea de lo táctil, y su obra con el cual vamos a cerrar este abordaje de este escultor será Las Tres Gracias, un tema que en general aparecía en las pinturas y que Antonio Canova lo va a realizar por primera vez en la escultura. Una obra que es particularmente bella, armoniosa, clásica, y que podemos ver, entre otros espacios, además de los museos, en una extraordinaria película llamada El Arca Rusa, que es un recorrido particularmente bello al cual nos conduce Sokurov a través del Museo del Hermitage. Para cerrar, Antonio Canova, la única escultura o la escultura que él va a realizar para poner o acallar las voces que decían que él era el escultor de lo bello, de lo esteticista, de lo armonioso, y va a llevar adelante una representación de un conjunto correspondiente a Teseo y el Centauro, en donde la idea es una representación de violencia, de virulencia, y yo coloqué justamente para que ustedes vean un detalle en donde el preciosismo escultórico se hace claramente presente, bueno, como una manera de explicar que él también puede hacer esos detalles sobre los cuales estuvimos trabajando la clase pasada con Bernini. Vamos entonces ahora a comenzar el itinerario por uno de los grandes escultores de todos los tiempos. Podríamos decir que uno de los escultores protagónicos de la historia de la escultura será este francés nacido en 1840 en París, llamado François-Auguste René Rodin.
Rodin es el hombre que funciona como una bisagra entre la escultura tradicional y la escultura moderna. No se podría entender la escultura moderna sin la figura de Rodin, pero también Rodin es un artista que constantemente hace homenajes al para él, el más grande escultor de todos los tiempos, que como ustedes bien saben fue Miguel Ángel Buonarroti. Rodin, hablando un poco de su origen, nace en una familia muy humilde. Su padre era policía, su madre era una mujer del pueblo. Lo cierto es que él nace en este entorno un 12 de noviembre. Su familia no tenía los recursos para poder pagar sus estudios. Él tiene que buscar medios para poder subsistir y seguir trabajando. Lo cierto es que su manifestación, su deseo por el arte se manifestó desde muy joven. Asiste primero a una escuela de formación básica, pero recién a los 14 años puede empezar a formarse como artista. Esa formación como artista es una formación muy especial, fundamentalmente porque él va a, él va a fracasar, para decirlo de alguna manera, 3 veces en su examen a la Escuela de Bellas Artes. Él intenta acceder a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, no puede acceder y asiste sí a la pequeña escuela. Lo interesante es que esa pequeña escuela lo llevará no tanto al trabajo de la pintura, sino al trabajo del dibujo. Y ese trabajo del dibujo, ahondar, profundizar en el trabajo del dibujo, lo va a llevar a la escultura. Fíjense ustedes que si él no hubiera fracasado en sus 3 intentos por acceder justamente a la gran Escuela de Bellas Artes, nos hubiéramos quedado sin este extraordinario escultor. Va a aprender dibujo con Horacio Lecoq de Vaudrin, así se llama. Va a tomar también con él lecciones de escultura y se podría decir que la primer pieza que va a realizar es una obra que se llama El hombre de la nariz rota, una pieza temprana, apenas tiene 24 años, que nos va a remitir a su admiración infinita que va a tener por el gran Miguel Ángel Buonarroti. Si vemos entonces en la composición una comparación entre esa primera escultura del hombre de la nariz rota, esa nariz rota alude, ahí tenemos entonces un retrato, a ninguna otra persona que no sea el gran Miguel Ángel. Es la interpretación que él podría llegar a hacer a través de esa nariz rota justamente del gran Miguel Ángel. En el año de 1824, también coincidentemente con la realización de esta escultura, él va a conocer a la que va a ser compañera de toda su vida. Tal vez no será su mujer toda la vida, pero sí su compañera, con la mujer con la cual se va a casar incluso meses antes de morir, cuyo nombre era Rose Beuret. Va a ser la mujer que le va a dar a su hijo, ¿sí? Y él la va a retratar al año siguiente de empezar a estar juntos, en 1865, de una manera muy particular, como ven ustedes, llamándola Mignon. La vemos entonces a Rose aquí retratada como una mujer muy joven. En cuanto a la posibilidad de empezar a desarrollarse laboralmente, va a ingresar al año siguiente de esta realización del rostro de Rose, va a ingresar al taller de un artista, escultor, empresario, productor de objetos de arte que se llamó justamente Carrier-Belleuse. Carrier-Belleuse lo va a tomar como diseñador y como realizador de piezas de objeto de arte, de piezas que tienen que ver a veces con piezas muy refinadas, decorativas, pero también con porcelanas, y se podría decir que va a trabajar con él, con Carrier-Belleuse, hasta 1870. En el año de 1870 es un año particularmente importante porque es el año en que se declara la guerra franco-prusiana. Rodin va a ir a pelear en la guerra franco-prusiana, pero rápidamente le van a dar de alta porque es muy corto de vista. Volverá entonces y nuevamente Carrier-Belleuse lo va a contratar para que viaje
a Bruselas, y no solamente viaje allí, sino para que lo ayude en la decoración, fundamentalmente de la bolsa de valores de la ciudad de Bruselas. Allí la relación se va a deteriorar bastante entre Rodin y Carrier Belleuse, lo va a echar varias veces, lo va a volver a contratar, sobre todo cuando, una vez terminada la guerra, Carrier Belleuse se transforme en el director de la fábrica de porcelanas, actividad para la cual también Rodin va a trabajar. Frente a ustedes tienen una pieza, perdónenme, que se llama Pedestal con titanes, en donde ven que es una porcelana esmaltada que realizó justamente Rodin para esta fábrica de porcelanas que dirigía Carrier Belleuse. También para ese momento él va a realizar algunas piezas muy decorativas que luego va a abandonar, pero que, como en este caso la huérfana alsaciana, ustedes pueden ver la delicadez del rostro, la delicadez de la transición de los distintos justamente elementos. En 1875, luego de trabajar largamente en Bruselas y de estar trabajando con Carrier Belleuse, va a juntar el dinero necesario, va a viajar a Italia, y en Italia va a tener la posibilidad de ver in situ obras de Donatello, obras de Miguel Ángel, y antes de llegar a este viaje va a pasar por Reims, una de las capitales en donde una de las grandes catedrales de origen gótico también lo va a enamorar, ¿sí? El gusto por la arquitectura gótica. A la vuelta de esta experiencia va a ser su primer obra, que se va a llamar La Edad de Bronce. La obra, esta Edad de Bronce, cuando él la pueda presentar, en el salón, va a tener algunos problemas, y esto será el comienzo de todos los problemas que Rodin tendrá en su vida. Primero y principal, el tamaño de la Edad de Bronce está realizada en el tamaño natural, y esto le va a traer muchas críticas porque se lo va a empezar a acusar que utilizó a una persona humana para hacer los moldes correspondientes a esta realización. Esto no fue así, realmente no lo fue, porque el modelo que Rodin va a usar van a ser sus apreciaciones y sus estudios sobre el esclavo moribundo, justamente de Miguel Ángel Buonarroti. Lo cierto entonces es que esta obra, ¿sí? Esta obra que se llama La Edad de Bronce, había sido realizada a partir de lo que él había observado de un militar, de un soldado de origen justamente belga, pero esta obra, La Edad de Bronce, va a quedar justamente como una carga negativa, se podría decir. En su viaje a Italia va a tener oportunidades de trabajar y de observar a campesinos y a personajes italianos, y hay un personaje especialmente que le llama la atención, a quien él conoce la manera de trabajar, pero sobre todo la manera de caminar de este campesino italiano. Él va a tomar ese modelo de caminata y lo va a llevar hacia 1877 a una obra que se llamó El San Juan Bautista predicando. Lo maravilloso de esta obra, lo maravilloso de ese modelo de caminata, es que Rodin tiene la capacidad de representar el movimiento aun cuando el personaje que está representado tiene sus dos pies apoyados sobre la tierra. Entonces, la idea de representar el movimiento estático es una de las virtuosidades que podríamos decir que tiene justamente Rodin. Durante los años 80 va a tener la oportunidad de asistir a los salones, de vincularse a veces con gente de cierta influencia, y va a ser el momento en que conozca al estadista llamado Léon Gambetta. Este estadista le va a presentar a los ministros de la Tercera República, entre ellos a Edmond Torquet, personaje que le va a empezar a realizar o a encargar, a hacer encargos oficiales.
dentro de esos encargos oficiales, él tiene la oportunidad de participar en un concurso que se va a hacer en el año de 1879 buscando la representación de la defensa de la ciudad de París, la defensa que hicieron justamente los franceses de esta ciudad, la defensa cuando fue la guerra franco-prusiana, la entrada justamente de los prusianos, y Rodin va a tomar dos modelos que son particularmente importantes para esa representación de la defensa. Por un lado, el Cristo yaciente que cae de la Piedad Florentina de Miguel Ángel, y dentro del personaje, al lado del monstruo, al lado, será tomado de la representación de la Marsellesa de François Rude, uno de los que fueran también sus maestros dentro del mundo de la escultura. Obviamente en esta obra, en esta presentación a concurso, no lo va a ganar, pero llama poderosamente la atención la originalidad y la vitalidad de la composición. El encargo que se le va a hacer especialmente en la década del 80 va a ser la realización de las puertas para el Museo de las Artes Decorativas. Él mismo se va a inspirar en un modelo que tiene que ver con las puertas del infierno. Es un encargo que él va a empezar a hacer desde 1880 hasta prácticamente su muerte, y el modelo que él va a tomar es la narración de los infiernos de Dante Alighieri de la Divina Comedia. Va a tomar también como inspiración el juicio final de la Capilla Sixtina, va a tomar como inspiración las ilustraciones de un dibujante contemporáneo a él que se llamó Gustave Doré, que va a hacer para la Divina Comedia, y también las ilustraciones que a Rodin le gustaban mucho, que hizo en su momento William Blake. Estas puertas que hoy están aquí en el museo, aquí exhibidas en el Museo Rodin, son puertas que están claramente inspiradas en algunos modelos que él vio en Italia, especialmente en las puertas del Baptisterio que hiciera en su momento Ghiberti. El dintel de esta puerta es muy característico porque la pieza que va a preceder ese dintel, de alguna manera reinando en ese dintel, va a ser el pensador, una escultura que después ganará en autonomía, pero que en el momento de las puertas representaba al mismísimo Dante Alighieri desnudo en estado de reflexión. En la parte superior de ese dintel, él iba a representar a Adán y Eva, pero después va a retirar esta representación del primer hombre y de la primera mujer y va a tomar la imagen de Adán, que lo va a repetir 3 veces para ubicarlo como precediendo ese dintel en la parte prácticamente, digamos, en el remate de esa puerta, constituyendo lo que él dio en llamar las 3 sombras o las sombras. La característica justamente de esta puerta es cómo él va a utilizar piezas que va después a reacomodar, que va a volver a unir y que van a formar parte de la puerta, pero que también van a cobrar autonomía. Dentro de este mundo de las puertas, dentro de este mundo de imágenes justamente de las puertas, tendremos las cariátides, en donde lo que Rodin va a hacer es una versión absolutamente personal y distinta, porque así como ustedes ven, las cariátides en la antigua Grecia sostenían muy dignamente, arquitectónicamente, el erectión. Rodin, muy por el contrario, su cariátide va a tener alguna modificación, dado que se la representa como abatida, como casi vencida. Formando parte también de la puerta, amor fugí o amor fugaz, ¿sí? O amor fugitivo, una representación en donde Rodin iremos viendo a partir de ahora que todas esas representaciones que aparecen en el infierno tendrán como característica una presencia del erotismo claramente exacerbado. En este caso, un hombre y una mujer abrazados, y ella que es llevada por el viento, el que intenta atraparla, y justamente por eso se llama amor fugaz. Formando parte de este infierno y aludiendo al quinto canto justamente del Dante, de los amores de Paolo y Francesca, el beso.
una obra que también formaba parte de la puerta, pero que luego será extraído y cobrará autonomía. Son dos personajes, Paolo y Francesca, desnudos, pero lo que llama la atención como Francesca abraza, seduce, atrae justamente a Paolo, y eso fue muy controvertido, llamó poderosamente la atención. Así como Francesca abraza a Paolo, hay otra obra que se llama La Eterna Primavera, en donde el beso está invertido. Es Paolo el que abraza, sostiene a una Francesca que está justamente de rodillas. Todas estas obras forman parte de las jambas, de las hojas de la puerta, se ubicarán en su momento cuando se hace la fundición correspondiente, de una manera absolutamente vital, energética, no estructurada, sino con una forma prácticamente articulada. También formando parte de la puerta, la Danaide, una de las obras más eróticas justamente que va a realizar Rodin, esta Danaide que está boca abajo, con su cabellera casi esparcida, casi chorreada sobre la piedra. Lo que también llama la atención es el contraste que Rodin usa entre el cuerpo de la Danaide y la piedra en donde justamente se arrodilla. Continuando con las parejas en estado erótico, el eterno ídolo, el encuentro de un hombre, de una mujer, a través de un beso, y un personaje que llama poderosamente la atención, que se llama Iris, mensajera de los dioses, que si miramos con detenimiento, es etérea, es dinámica, sugiere movimiento. Pero digo, si miramos con detalle, parece una mujer que estuviera bailando el cancán, o también, ¿por qué no?, parece la obra pintada algunos años antes, 30 años antes, por Gustave Courbet, que se llama El origen del mundo. Entonces, el sexo femenino exhibido de una manera claramente contundente también en las puertas justamente del infierno. La presencia así como de la juventud, la presencia de la contrapartida a través de esta vieja cortesana, representación de la carne marchita, la idea de la fealdad llevada justamente a la tridimensionalidad en esta vieja cortesana, también integrante de las puertas. Las puertas le llevaron prácticamente una década, llegó casi su finalización hacia 1889, recuerden que fue encargadas en 1880, pero en 1889 no había ni visos que se realizara el Museo de Arte Decorativo, por lo tanto las puertas de ese museo que iba a ser Rodin quedaron momentáneamente a confirmar. Por lo tanto, él va a exponer, ¿sí?, este proyecto en el pabellón del Louvre, ¿sí? Se va a montar un yeso del proyecto también en la Place d'Alma, con la gran exposición del 1900, y aunque no se mandaron a hacer hasta ya muertas estas puertas, hasta ya muerto Rodin, sin embargo le dio mucha visibilidad, y a partir de 1900 Rodin se transformó verdaderamente en uno de los grandes escultores vivos, lleno de encargos y lleno de actividades. Pensamiento, un homenaje que Rodin va a realizar para esta época, un homenaje, yo decía, a Miguel Ángel, la contraposición de esa cara que surge de la piedra, de esa cabeza que surge de la piedra y que tiene que ver justamente con la idea del pensamiento, y un encargo que él va a recibir entre 1885 y 1895, que es un monumento que se va a llamar Los Burgueses de Calais. La idea sería el homenaje que la ciudad de Calais quiere hacerle a ciertos personajes, a personajes que entregaron su vida durante la ocupación en la Guerra de los 100 años, que fueron 6 personajes notables de la ciudad de Calais. La idea es representarlos, la idea es hacer un homenaje a estos hombres que de alguna manera entregaron su vida por su ciudad. Lo cierto entonces es que con esta excusa lo que va a realizar Rodin
es un cambio en el concepto del monumento. ¿Por qué? Primero y principal porque va a dejar de lado la idea de forma piramidal, característica de los monumentos, va a dejar de lado los podios muy altos, la sobreelevación, y lo que va a hacer es una estructura de una forma de paralelepípedo y va a ubicar a estos 6 personajes que encaran cada uno de ellos cómo se enfrentan a la muerte, aunque finalmente luego les cuento fueron todos perdonados, cómo cada uno se enfrenta a la muerte con 6 actitudes distintas a la, digamos, de enfrentarse a esa situación. Con dignidad, con desesperación, entregados, con sometimiento, con rebeldía. Estos son, y aquí tienen algunos detalles, estos son algunos de los detalles correspondientes a estos 6 personajes con los cuales él homenajea a estos distinguidos habitantes que entregan su vida justamente por su ciudad. Y así como va a recibir encargos para ciudades, también va a recibir un encargo especial que le va a hacer la asociación o la sociedad de gente de letras. En 1888 le van a pedir que homenajee a uno de los grandes escritores franceses de todos los tiempos, que no es otro que Honoré de Balzac, uno de los grandes escritores del siglo XIX, y lo que va a hacer Rodin es un monumento conmemorativo sumamente original. Se va a pasar años indagando, estudiando su vida, sabiendo que era un hombre entrado en carnes, va a llevar adelante su investigación y va a terminar representando a Balzac con una bata, la bata con el cual Balzac recibía a la gente en su casa de noche. Y es así como que cuando lo presenta, y presenta justamente en 1800, en los años 90, va a representar a Balzac, va a recibir el rechazo completo de la sociedad de escritores, el rechazo de la crítica, y con los años este monumento será llevado y expuesto en el Museo de Arte Moderno porque verdaderamente lo que Rodin consiguió es captar el espíritu de este extraordinario escritor. Y así como realiza, ¿sí?, el monumento correspondiente a Balzac, también va a realizar, recordando ese amor que él encontró justamente cuando pasa por la Catedral de Reims, esa representación, esa idea que él encontró en el estilo gótico, lo va a llevar adelante en una talla que va a realizar que se va a llamar Catedral. Allí, que son dos manos derechas que no llegan a tocarse, de alguna manera él está representando la masa de esas manos, pero también está representando el vacío que se crea entre ellas. Y en este caso, Rodin es sumamente innovador porque empieza a trabajar no solamente con los llenos, sino también con el vacío que ubica entre las piezas de su realización. Catedral es una pieza clave porque va a influir en gran cantidad de escultores del siglo XX trabajando alternadamente con el lleno y con el vacío. Sobre esto nos extenderemos en la próxima clase. Y así como Rodin realiza el monumento a Honorato de Balzac, también por encargo del gobierno de la República Argentina, va a realizar un monumento a Domingo Faustino Sarmiento. Tenemos en la colección del Museo Nacional de Bellas Artes una buena cantidad de piezas realizadas por Rodin, pero también tenemos un monumento que está ubicado en el Parque 3 de Febrero. Sería interesante poder llegar, poder verlo y coincidir o no con las críticas contemporáneas que tuvo este monumento a Sarmiento, que lo vieron fundamentalmente como un personaje nefasto, horrible, falto de toda gracia. A mí, en lo personal, me parece que cuando yo recuerdo el rostro de Sarmiento, recuerdo justamente el monumento que hizo de él Rodin. Muchas gracias.